qué se opone a estos derechos humanos? Se opone a algo que es fundamental, que es el derecho de los pueblos. Porque los derechos no son, los derechos no valen, no hay derechos universales. Sí, los derechos universales son los derechos inherentes a la naturaleza de la persona. Esos son universales. Todo hombre en el mundo que es animal, racional, tiene derecho a la vida, punto. Es un derecho universal. Pero los derechos tienen que encarnarse ¿en dónde? En las vivencias y experiencias de los pueblos. Y unos son los derechos del hombre de Brooklyn y otros son los derechos del hombre del medio de la selva en el Amazonas. Hay derechos distintos, diferentes. Es lo que se llama los derechos de los pueblos. Por eso lo que hay que recuperar son los derechos de los pueblos. Nosotros, los hombres, yo trato siempre de pensar en términos grandes, no pensar en términos de nación, de Estado-nación, en términos de Argentina, no, nosotros en Hispanoamérica o Iberoamérica, que es como se debe decir, ¿no? Tenemos derechos históricos adquiridos y estos derechos son los que tenemos que plasmar y no los derechos que nos vienen envasados. Va un párrafo aparte para, no sé si lo dijimos ya, para cómo nos llamamos, ¿no? Digo, nos tenemos que llamar ibero o hispanoamericanos y no latinoamericanos. Eso es un invento francés creado por Napoleón III cuando intervino con Maximiliano de Austria en México, ¿no? Y el general mexicano le dice, por favor, dice, no me mande más soldados para luchar por la latinité porque me están matando a todos los mexicanos. Mejor quédense, ¿me entiendes? Es una carta famosa de un general mexicano. Luchaban, ¿por qué? Porque querían curarse en salud, intervenir en un gran negocio como era este mercado poderoso, que es el mercado de Iberoamérica, ¿no? Hoy tenemos casi 500 millones de habitantes. Es una cosa extraordinaria, es un poder geopolítico extraordinario. Bueno, es tema de otro análisis. La otra grandes categorías, la otra grande disyuntiva, categorías que condicionan, porque según sea la actitud que uno adopta en estas categorías, de esa manera va a ser la acción política. Por eso son grandes categorías que condicionan la acción política. Multiculturalismo o interculturalismo. Bueno, el multiculturalismo es una mega categoría cultural que privilegia a las minorías por el solo hecho de ser minorías, más allá de la verdad o falsedad que encierren dichas minorías. Es decir, hoy, por ejemplo, desde hace unos 30 años, desde los antropólogos norteamericanos, que hay que respetar la teoría del multiculturalismo, hay que respetar las minorías, pero nadie está en contra de no respetar las minorías. Pero ese respetar las minorías hace que estas minorías, por el solo hecho de ser minorías, se alcen como portadoras de la verdad. A esta teoría nosotros contraponemos lo que se llama el interculturalismo. Sobre todo nosotros, en América. Nosotros no somos una cultura, somos muchas culturas nosotros mismos, nosotros vivimos entre varias culturas. Los argentinos, ni qué decir. El gran mérito de Argentina, no sé, esta ha sido una especie de eruto de la historia, que hemos logrado, por ejemplo, lo que se llamó el crisol de raza, el melting pot. No hubo ninguna política gubernamental, salvo un señor Estrada, que fue director de migración en 1930, que tuvo un cierto plan de colonización. El peronismo también, pero no se preocupó mucho. Pero básicamente vinieron croatas después de la Segunda Guerra Mundial, italianos, expropió algunas estancias de Estrugamú en el sur de Santa Fe y mandó a los gringos ahí, ¿no? Pero en general, lo que ha producido la Argentina, el gran milagro de la Argentina, es que nosotros somos muchas identidades juntas y constituimos una intercultura. Nosotros vivimos entre muchas identidades
Y lo vemos, yo lo veo en mí y cada uno de ustedes que refleje en su propia vida, ¿no? Si nosotros comemos desde un tamal hasta un plato de fideos, comemos desde un asado hasta una empanada turca con hoja de parra, y comemos todo bárbaro. Y no somos ni turcos ni nada de eso, y comemos y somos felices y contentos. Y estamos, claro, no sé. Nosotros, en ese sentido, no tenemos ninguna reserva. No discriminamos, no distinguimos entre las tradiciones. Vivimos existencialmente con un montón de tradiciones. Nosotros citamos a todos, no nos interesa. Esta es la grandeza de Argentina. Citamos a todos los autores franceses, italianos, ingleses. Los ingleses se citan a sí mismos. Los franceses se citan a sí mismos. Nosotros no. Nosotros, digo, los argentinos. Los otros pueblos de Hispanoamérica citan mucho a los ingleses porque los imitan, sobre todo los intelectuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este multiculturalismo? Este multiculturalismo después tiene una proyección en el orden político. Entonces, por ejemplo, las minorías. En Chile, el problema que tienen con los mapuches. Ahora los mapuches tienen una oficina en Londres, por supuesto Londres está siempre detrás. Nosotros nos liberamos de España, pero no nos liberamos de Inglaterra. No pudimos liberarnos de Inglaterra. Siempre lo tenemos como nuestro patrón, como nuestro jefe, el productor de sentido. Ocupa parte del territorio argentino, ocupa parte de Centroamérica, ocupa las islas. Inglaterra nunca ha dejado de ocupar o ha querido ocupar Inglaterra, América hispánica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este multiculturalismo, al decir, bueno, que es una idea interesante, porque dice, bueno, que las culturas se conserven con sus raíces originarias y que esta cultura se desarrolle. Sí, pero hay una idea mayor, ¿me entienden? ¿Cuál es la idea del Estado Nacional? Por eso cuando nosotros íbamos a la escuela, en la primaria, se hablaba de ¿qué? De crisol de razas. La nación es la que acrisola, en un crisol se funden los metales y sale un nuevo metal, que somos nosotros. Lo mismo el Estado-Nación funde sus partes y sale el ciudadano argentino, que habla en castellano, que le reza a Jesucristo, que sabe en general montar a caballo, que es un tipo gaucho, que es un hombre de palabra, que es un hombre que tiene una gran ansia de libertad, que es bastante individualista, como eran todos nuestros antepasados, estaban solos, este era como es que decía, un vértigo horizontal, decía Adriela Royel. ¿Qué es la pampa? Le pregunta a Borges, y dice, es un vértigo horizontal. Entonces ese hombre era libre. Nosotros heredamos eso. Nosotros, San Martín decía, no somos una empanada que se come con solo abrir la boca. Hay que pitar del bueno para sobrellevarnos.